Bueno, se lo comentaba en nuestro primer resumen. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una nueva crítica contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a escuchar lo que dijo. Todo respeto de mi alma mater, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM. Pero entiendo. Bueno, este señalamiento tuvo una respuesta de la UNAM ayer por la tarde en un muy detallado comunicado, pero vamos a hablar al respecto con José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, que nos acompaña por la línea telefónica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Estimado Pascal, bien, muchas gracias, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Un gusto que nos acompañes en el programa. Bueno, ¿cómo ves esta nueva polémica entre el presidente y la máxima casa de estudios? Pues debo decirlo con toda claridad, desafortunada porque no se corresponde con la realidad. No es así. La propia Secretaría de Salud suspendió actividades, lo informó ayer la Universidad Nacional, desde el 19 de marzo suspendió todas las actividades de los estudiantes de pregrado en los ciclos clínicos. Y por supuesto, quienes sí tenían otro tipo de responsabilidad, de capacidad, permanecieron. Este es el caso, por ejemplo, de los estudiantes de posgrado, de quienes están cursando sus estudios para ser especialistas. Y por supuesto, la UNAM participó, ayudó, contribuyó de muchas otras maneras. El caso que la UNAM ejemplifica son varios, pero en fin, el que mayor significado tiene para lo que estamos hablando es su participación en el hospital temporal que se armó en el espacio de City Banamex. Bueno, entonces, para resumir un poco lo que ocurrió es que los estudiantes de pregrado pues no participaron porque así lo determinaron las autoridades de salud federales, y los de posgrado pues sí lo hicieron. Sí, en efecto, se trata de 15,000 médicos residentes, estudiantes de esos cursos de especialidad que estuvieron permanentemente trabajando, laborando, y quienes son estudiantes del tercer o cuarto año, pues tuvieron, por supuesto, otra tarea que fue cuidar su propia salud. Ellos no tienen la preparación, la formación para hacerlo, y sin embargo ahí estuvo la Universidad Nacional mostrando su solidaridad con las condiciones, su atención a los problemas a los que podía acercarse, y bueno, pues yo creo que es desafortunado que se sostenga que todos los estudiantes se fueron a su casa. No es esto. Se cumplió una instrucción de la autoridad sanitaria para que en el caso de la UNAM y en el caso de las otras facultades y escuelas regresaran a sus hogares, porque no tienen la preparación para contribuir, por una parte, y por la otra porque son factores de contagio y de transmisión de la enfermedad. Esto sucedió en marzo de 2020. Bueno, pues la presidencia en su conferencia mañanera tiene una sección los miércoles en las que se hacen aclaraciones a información que no es correcta. A lo mejor cabría aquí hacer la aclaración a este tema, Pepe. Pues ojalá y lo hicieran, porque vaya, se tiene que gobernar con la verdad, se tiene que apegar a los hechos, a la realidad, se tiene que explicar el contexto. No se puede sacar de contexto, no es una decisión unilateral, y bueno, fueron momentos muy complicados los que vivió México y el mundo hace 2 años en un tema que todavía, Pascal, pues no está superado. Seguimos viendo cómo hay
nuevas olas de contagios, ha disminuido la letalidad, la vacunación ha ayudado enormemente, la inmunidad natural adquirida por la propia infección también ha contribuido a generar condiciones que son menos graves para la población, pero que de ninguna manera puede decir uno que el problema está resuelto. ¿Tú crees que, como me dices, el problema no está resuelto? ¿Crees que el gobierno, a través de la Secretaría de Salud, está tomando las medidas adecuadas al momento que estamos viviendo? Pues mira, esto tendremos que seguirlo viendo, monitoreando. Por supuesto, insisto, el hecho de que en el país se hayan aplicado más de 200 millones de dosis de vacuna, pues es algo muy importante que tiene que ponerse en relevancia. En lo que también participó la UNAM, Pepe, por cierto, ¿no? Por cierto, ahí están los espacios que se abrieron y ahí está la oferta que no fue tomada para que los estudiantes que sí pueden contribuir en el proceso de vacunación lo hicieran. Pero todo el mundo sabe que muchos espacios de la universidad estuvieron abiertos todavía hace unos días para la vacunación y permanentemente se pueden citar ejemplos de la participación de la universidad realizando pruebas COVID, contribuyendo particularmente al arranque cuando no había muchos sitios donde esto se pudiera hacer, la distribución de una serie de equipos, de respiradores, el hecho de que se hubieran entregado equipos de protección personal a médicos, a estudiantes del posgrado, para cuidarse, para protegerse, de no enfermarse y de no ser tampoco transmisores de la enfermedad. Ahí está una lista detallada de la universidad de la que da cuenta de su participación, como siempre que México requiere, ahí está la universidad. En la pandemia no fue la excepción. Le agradezco mucho al exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro Robles, que me haya esperado en la línea. Doctor, a lo mejor me vas a decir, habría que preguntarle a él, pero sí me interesa tu opinión como exrector respecto de las diversas ocasiones en las que el presidente pues, ha hecho críticas a la UNAM. ¿Tú cómo las interpretas? Pues mira, la mayor parte de esos comentarios no se han apegado a la verdad. Recuerdo muy bien hace unos meses, a finales del año pasado, cuando se sostenía que la universidad era una institución que formaba profesionales dentro de la corriente neoliberal, que se había olvidado de los problemas del país, y esto es absolutamente falso. No tiene ningún contacto con la realidad porque permanentemente la universidad ha estado abierta a todas las corrientes del pensamiento, a todas las ideologías. Esta ha sido la forma en la que la universidad se ha comportado. Dos, yo quiero aquí hacer un señalamiento. La universidad es la más grande de las instituciones de educación superior de nuestro país. Y se está presente en todo el territorio nacional y, por ejemplo, solo en el caso de la salud, y es válido para lo que estábamos comentando, no es una escuela o una facultad la que forma recursos humanos, sí, la Facultad de Medicina, pero están las facultades de Iztacala, de Zaragoza, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Facultad de Odontología, los espacios donde se forman fisioterapeutas, donde se forman optometristas, donde se forman científicos sociales que tienen que ver con la salud o los grandes institutos y centros de investigación. Ahí está la universidad cotidianamente sirviéndole al país, no solo formando los recursos, sino prestando servicios directamente. Por eso hay que cuidar mucho a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que es un orgullo de México, de todos los mexicanos, y que tenemos todos la responsabilidad
de reconocer el trabajo que hace, de apoyarla para que siga cumpliendo con esa tarea. Y sí, pues te tengo que decir lo que tú ya te imaginabas. Habría que preguntarle al presidente por qué esos comentarios, porque no tienen punto de contacto con la realidad. Bueno, oye, por otro lado, como exsecretario de Salud, el presidente también ha venido mencionando desde hace algunos días que México no cuenta con suficientes médicos especialistas. ¿Cuáles son los datos que tú tienes al respecto? Se quedan decenas de miles de médicos que han terminado su formación como médicos generales en las facultades y escuelas de nuestro país. Hay cerca de 170 escuelas o facultades, están en formación más de 135,000 alumnos en el pregrado, y por supuesto que hay un egreso suficiente para poder recibirlos en los cursos de especialización. ¿Qué se requiere? Pues no es un asunto nada más de médicos, es un asunto de instalaciones, es un asunto de recursos, de infraestructura, de presupuestos. ¿De plazas? ¿Perdón? ¿De plazas? De plazas, por supuesto, pero también de los espacios adecuados para que puedan recibir esa formación. Y dos, el Sistema Nacional de Salud tiene que, en la parte de las instituciones públicas, tiene que contender con una realidad, la dispersión enorme de nuestra población, la ruralidad que todavía acompaña la vida de muchos millones de mexicanos, y que no necesariamente pueden tener todos un hospital. Un especialista requiere un lugar para poder trabajar. Entonces, el problema tiene que ser visto de una forma integral y no simplemente con la contratación de 500 especialistas formados quién sabe en qué disciplinas para venir a México a no sé qué van a hacer, porque no se nos ha informado debidamente, cuando aquí tenemos, insisto, decenas de miles de médicos que podrían ser contratados por las autoridades de nuestro país, médicos generales y también médicos especialistas que con frecuencia no encuentran acomodo en los lugares en los que ellos requieren. Pues doctor, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, muchas gracias por la confianza, y el mensaje es a fortalecer nuestras instituciones. La UNAM es una de ellas, y a seguirnos cuidando todos, porque el tema de COVID todavía no está superado. Gracias, doctor. Gracias, Pascal. Buenos días. Narro Robles, ex rector de la UNAM y exsecretario de Salud.